comenzamos con Salomón muy consagrado al Señor, teniendo esa oración, pero sabemos que después, unos cuantos años más tarde, Salomón, unos 30 años después de esa conversación con Dios, dice que empezó a derrapar en su vida espiritual, ¿no? Empezó a dejar de hacer lo que venía haciendo. Yo voy a leer algunos pocos versículos muy salteaditos en Primera de Reyes, como para que ustedes puedan tener mención bíblica de esto que yo estoy diciendo. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 y 10, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Hago una detención acá. Dios se le había aparecido 2 veces a Salomón. Y a veces nosotros decimos, oh, mirá si Dios se me apareciera, lo que, ay, yo como me embalaría en mi vida espiritual, hermano. Por más que Dios aparezca o no aparezca, sin nuestra disposición, sin nuestra entrega, sin nuestro compromiso, sin nuestra búsqueda de Él, no es la correcta. Dios se nos puede aparecer 10 veces en la vida y vamos a terminar como terminó Salomón, que Dios se le había aparecido 2 veces, pero él se apartó de Dios y Dios se enojó contra él. Dios le había mandado, dice el versículo 10, acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Pero Salomón, ¿qué hizo? No guardó lo que le mandó Dios. Bueno, y así avanzó, así fue la vida de Salomón. Y Salomón tuvo sus hijos también. Uno de sus hijos fue Roboam, que fue el que le sucedió en el trono del reino de Judá. Roboam, en el tiempo que él creció, bueno, su padre Salomón estaba en esta última, en la etapa esta que recién describíamos, ¿no? Y esa influencia mala entonces se transfirió, le llegó también a su hijo Roboam, y nos dice en el capítulo 14, versículos 21-22, 14-21, Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá, o sea, el pueblo, con el rey a la cabeza, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más de todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Con la idolatría, con todos los chanchullos esos que ellos hacían. Bueno, ese fue Roboam. En ese ambiente espiritual y moral se fueron criando los hijos de Roboam. Dentro de los hijos de Roboam estaba ahí dando vuelta a quien se lo conoce como Abiam o Abías, con cualquiera de los dos nombres, que es el que reinó en su lugar. Fíjense lo que dice el capítulo 15, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, el hijo de Roboam, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y Abiam anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como había sido el corazón de David su padre. En realidad era de David su bisabuelo, ¿no? Su padre en el sentido de su antecesor. Bueno, así que ahí tenemos una sucesión de padre a hijo a nieto, en la cual la maldad, el alejarse de Dios, fue el ambiente en el cual ellos fueron creciendo y fueron repitiendo eso en sus vidas. Hasta que pasa algo. Bueno, este Abiam dice que no duró mucho, dice que duró 3 años nada más. Murió prematuramente, podríamos decir, y dice el versículo 8, 15:8, y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Bueno, Asa es de quien quiero hablar en esta noche. ¿Quién fue Asa? Bueno, leamos un poquito más. Asa comenzó a reinar sobre Judá, versículo 10, reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, que en realidad sería la abuela, así como antes decía David su padre, pero que en realidad era su bisabuelo. Acá también Maaca era su abuela. ¿Y qué dice? Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como lo había hecho David. Entonces acá nos encontramos con alguien que rompe esta escalada
de perversión espiritual y moral, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y yo me preguntaba, en medio de ese ambiente de idolatría de tantos años, alejamiento de Dios, inmoralidad, etcétera, etcétera, debe hacerse cargo del trono el joven Asa. En un clima espiritual como el descrito, ¿quién habrá transmitido a este joven el temor hacia Dios y la necesidad de buscarlo? No sabemos, pero Asa hizo esto último. Aprovecho de decir algo, porque ayer me llamó alguien, que es uno de los que yo le mando el material de una vida con propósito, me llamó por teléfono. Dice, mirá, se quiero preguntar, dice, la Biblia habla de las constelaciones, ¿no? Y a mí que la verdad que sinceramente me vino a la cabeza el tema de las constelaciones, las constelaciones del cielo. Digo, sí, la constelación de Orión y qué sé yo, sí, ¿cómo no va a hablar? No, yo digo las otras. Entonces ahí me avivé, digo, claro, como uno no está en el tema ese, me habla de las constelaciones familiares. Sí, dice, pues estoy yendo a una psicóloga, bueno, tuvo algunos problemas, qué sé yo. Y por ahí están con eso de las constelaciones. Le digo, mirá, la Biblia no habla de eso. O sea, la Biblia no dice que lo que dicen, que las constelaciones familiares, que lo que hicieron hace 3 o 4 generaciones atrás, que por eso se mete una maldición en la familia, o no le llaman así, pero le ponen distintos nombres, y que eso te llega a vos, y eso es verso, y eso no está en la Biblia. ¿Vos conocés la Biblia? Sí, bueno, entonces al leer esta sucesión, yo digo, bueno, es una ratificación de eso, ¿no? Salomón empezó bien, terminó mal, bueno, suponemos que en la última etapa de su vida volvió al Señor. Roboam fue un desastre y se murió un desastre. Su hijo Abián fue un desastre y se murió un desastre. Sin embargo, Asa, a pesar dentro de todo ese desastre que su pueblo y que él venía rodeado, él tuvo un corazón que buscó al Señor. Pero bueno, eso lo dejo al margen, porque si ustedes escuchan además eso de las constelaciones familiares, bueno, eso todo verso de lo que presentan la mayoría son intentos de justificar con la Biblia conceptos humanos que se elaboran de la psicología o de no sé cuánta guía y tratar de buscar pasajes bíblicos que de alguna manera justifiquen eso. Entonces, ese procedimiento al revés. Nosotros tenemos que ir a qué nos dice la Biblia para que en base a lo que dice la Biblia sacar el conocimiento. No tratar de venir con nuestras ideas y hacer que la Biblia, hacer decir a la Biblia lo que a nosotros nos parece. Pero bueno, eso entre paréntesis, pero no haberles hecho lío con esto que comenté de las constelaciones familiares y demás. Bueno, vamos a hablar de Asita, de Asa, que comenzó a reinar cuando su papá murió. Pero para hablar de él, vamos al libro de Segundo de Crónicas, el libro que leímos al principio, capítulo 14. Y quiero que veamos... ¿Qué número? 14. Segundo de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas. Sí, capítulo 14. Espero un momento para que lo puedan buscar. Vamos a seguir todo ahí ahora. Algunos versículos del 14, algunos del 15. Y quiero que con esto que ya lo venimos teniendo en mente, entonces nos va a ser relativamente sencillo poder desarrollarlo, pero que nos pueda servir para afirmar conceptos y pensamientos que el Señor ya ha estado poniendo en nuestras mentes en este tiempo, aparte de lo que ya podemos conocer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que hizo Asa cuando le tocó asumir el reino ante el prematuro fallecimiento de su padre? El padre falleció después de 3 años de reinado, o sea que fue una cosa que le vino de improviso. Y Asa tuvo que asumir el trono. Capítulo 14, 1. Durmió Abías, ¿se acuerdan que yo les dije que era Abías o Abián, que es el mismo, con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Ustedes dicen, bueno, sosiego por 10 años. Todos los días tenían guerra, todos los días. Así que 10 años era una eternidad del tiempo que Dios le dio de paz, ¿no? Y dice el versículo 2, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, como ya habíamos mencionado anteriormente. Lo bueno
y lo recto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque quitó los altares del culto extraño, y los cultos a otros dioses, y quitó los lugares altos. Los lugares altos eran donde ellos edificaban, llevaban los ídolos, porque se suponía que estaban eran lugares más, para estar más cerca de la divinidad, ¿no? Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Acera era una diosa, ¿no? Una diosa idolátrica que tenían allí. Y mandó a Judá, es decir, a su pueblo, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Miren, Asa se dio cuenta que debían buscar a Dios. Asa se dio cuenta que debía buscar a Dios. Tema que venimos mencionando. Buscar a Dios. En la situación que estemos, en todo momento, todos los días, buscar a Dios. Y estas son las primeras acciones que él tomó. Ahora bien, reflexionemos en lo siguiente. No podemos avanzar en la búsqueda de Dios sin antes limpiar toda la basura y la chatarra que muchas veces tenemos acumulada. No digo en nuestras casas físicamente, que la guardamos en el cuartito de atrás, sino la basura y la chatarra que a veces tenemos acumulada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hermanos, debemos demoler cosas que con los años se han edificado en nosotros. ¿Qué cosas? Bueno, cada uno sabrá, yo las menciono genéricamente. A veces acumulamos en nuestras vidas hábitos, prácticas, pensamientos, incluso relaciones personales que en realidad van haciendo que estemos acumulando basura en nuestro interior y nos acostumbramos tanto a convivir con eso, como a veces nos acostumbramos a tener en nuestras casas cosas que no deberían estar, pero bueno, están allí y ya las miramos y nos damos cuenta que están. Y hermanos, no podemos avanzar en la búsqueda de Dios si no hacemos una limpieza espiritual seria y completa en nuestras vidas. Entonces yo les invito a pensar qué cosas hacemos nosotros, qué cosas están en nuestro pensamiento que quizás no pensamos nunca que estuvieran mal, o al principio, bueno, qué sé yo, no sé si está muy bien, pero bueno, y las sigo haciendo, o las sigo pensando. Bueno, hermanos, esas cosas hay que limpiarlas, esas cosas que edificamos hay que demolerlas, y esa basura hay que sacarla. Leí una frase que la anoté por acá, que dice, siempre que el pueblo de Dios se vuelve hambriento por conocer verdaderamente al Señor, por buscarlo, el Espíritu Santo pone en sus manos una pala y una escoba. ¿Para qué es la pala y la escoba? Para juntar la basura y llevarla al depósito que corresponde y tirarla. Hermanos, esa chatarra que se interpone entre nosotros y Dios, porque limita el actuar del Espíritu Santo, es lo que tenemos que reconocer y sacar de en medio nuestro. Hay que empezar a barrer nuestras vidas. ¿Qué cosas quedan todavía en nuestras vidas? Y nos damos cuenta, reflexionando esto y avanzando en esta idea de buscar al Señor, nos vamos dando cuenta que dificultan ese encuentro con el Señor. Hay que empezar a barrer, a limpiar, a sacar la basura, esa basura interior, basura en las relaciones familiares a veces, cosas que nos acostumbramos y que están allí, basura en relaciones interpersonales, aún a veces incluso cosas que edificamos quizás en la iglesia, bueno, no sé, lo que sea, hermano, lo que cada uno reconozca hay que sacarlo. Y déjenme decirles, porque ahora lo acabamos de leer recién, pero es algo que un patrón que se repite en la palabra del Señor y en su promesa, es que la consecuencia inmediata de hacer esto, de limpiar, de demoler esos lugares altos donde edificamos figuradamente esos ídolos a los cuales casi sin darnos cuenta estamos adorando, la consecuencia inmediata de la demolición y la limpieza es la paz y la posibilidad de fortificar nuestra vida espiritual.
Fíjense lo que sigue diciendo en los versículos siguientes. El final del versículo 5 dice: estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová había dado paz. Dijo por tanto el rey a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros, con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces, hermanos, repito eso. La consecuencia de la demolición y la limpieza y la búsqueda de Dios es la paz y la posibilidad de fortificar nuestra vida espiritual y todo lo demás que hace nuestra vida en consecuencia. Dice: porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz. Y termina diciendo el versículo 7: edificaron y fueron prosperados. Entonces, una manera fácil o sencilla de ver si esto es una realidad en nuestras vidas o no. Si el resultado de esta limpieza en la búsqueda de Dios y la búsqueda sincera y profunda de él y de seguir sus mandamientos es paz y prosperidad, ¿cómo está nuestra vida? Si vos analizás tu vida, ¿ves esto de paz y prosperidad, de progreso? En tu vida espiritual estás creciendo, estás madurando, porque la falta de paz y de progreso puede deberse a la mugre acumulada. Entonces, analicémonos: ¿tengo esa paz o estás inquieto permanentemente? ¿Sentís que progresás o estás estancado? Bueno, quizás, como dije antes, la falta de paz y de progreso, de perseverancia, quizás pueda deberse a la mugre que tenemos acumulada y que todavía no hemos sacado. Entonces, hermanos, pensemos y crezcamos en esto de buscar al Señor, pero hagamos lo que el Señor nos pide para buscarlo como corresponde. Bueno, dice que tuvieron paz por 10 años. Por un montón de tiempo el Señor le dio paz. Pero la paz esa no duró para siempre, en términos concretos de la vida cotidiana, de los sucesos de la vida, ¿no? Asa debió aprender que el buscar al Señor, el permitirle y hacer su voluntad, no nos eximen de los ataques enemigos. Dice el versículo 9 que salió contra ellos Sera, etíope, era el rey de Etiopía, ¿no? Con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa, vino para enfrentarse, para hacer pelea contra ellos. Entonces, ellos estaban buscando al Señor, habían limpiado, habían sacado los ídolos, habían eliminado los lugares de adoración de los dioses falsos, estaban buscando al Señor, y sin embargo aparece el enemigo para atacarlos. Bueno, hermanos, sepamos que esto es posible, y el Señor lo permite, porque el Señor también revela cosas a través de estas peleas que debemos enfrentar en nuestra vida, ¿no? Por un lado nos demuestra esto que ser atacado por el enemigo no quiere decir que sea consecuencia del pecado. Puede que sí, pero en este caso ellos estaban haciendo lo que correspondía y vino el enemigo a atacarlos. ¿Qué podrían haber hecho ellos? Bueno, una vez podrían haberse enojado, podrían haber cuestionado a Dios. Señor, ¿por qué permitís que nos venga a atacar los etíopes? Si ellos estaban allá, nosotros estamos acá, te estamos sirviendo, te estamos buscando, estamos tratando de agradarte. Podrían haber cuestionado al Señor. ¿Lo hicieron? No lo hicieron, ya lo vamos a leer. Podrían haberse desesperado ante la situación de inferioridad en que se encontraban, porque potencialmente, si ustedes después leen con más detalle, el tamaño y el poder del ejército etíope duplicaba, o más que duplicaba, el tamaño y el poder del ejército de Judá. O sea que ellos podrían haberse desesperado ante la situación de inferioridad en que se encontraban, lo cual había ocurrido en otras épocas de la vida del pueblo de Israel, ¿o no? ¿Cuántas veces se desesperaban porque el enemigo venía a atacarlos? ¿Cuántas veces nos desesperamos, hermanos, cuando nos vienen los problemas y el enemigo nos ataca? ¿Cuántas veces nos pasó?
Pero ahora era diferente, porque ellos estaban sanos espiritualmente y buscaban a Dios y Dios les respondía. Entonces ellos no se desesperaron ante la situación problemática que estaban enfrentando, porque Dios les dijo, búsquenme y yo les voy a responder. Y Dios lo hacía, tal cual era su promesa. Entonces adoptaron la actitud correcta. ¿Cuál era la actitud correcta? Bueno, se prepararon para hacer frente al ataque. No se escondieron a lamentarse, como pasaba en la época de Gedeón, ¿se acuerdan, no? Que se escondían porque estaban lejos de Dios y no sabían de dónde agarrarse. Entonces se prepararon para hacer frente al ataque y acudieron al auxilio y la guía de Dios. Versículo 10, 14:10. Entonces salió Asa contra el rey de Etiopía y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Pero qué hizo? ¿Se mandó a pelear? No, hizo lo que hacía David. ¿Se acuerdan del jueves pasado? Consultó al Señor y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Mirando tu vida, ¿cómo te ves? ¿Como el poderoso o como el que no tiene fuerzas? Bien, para Dios es lo mismo. Porque Dios no tiene problema en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, porque Él es la fuente de poder. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Hermanos, para momentos como este, cuando se presenta el enemigo para darnos batalla, los que buscan a Dios y le han buscado y han limpiado sus vidas y están en esa comunión con Él, han construido en su interior un depósito de fe. ¿Me dejan explicarlo en términos de esto para que lo puedan entender? El que hace lo que el rey Asa estuvo haciendo todos esos años anteriores y su pueblo, construyen en su interior un depósito de fe al cual pueden acudir cuando es necesario. No se desesperan porque tienen reservas. Este depósito de fe no se llena instantáneamente. No es que uno abre la bomba y empieza a tirar fe con fuerza al depósito. No, lleva tiempo, cada día, cada experiencia, cada vivencia con Dios va llenando ese depósito al cual uno puede acudir cuando se presenta este momento de necesidad. ¿Y qué hizo Dios? No lo podemos imaginar, pero vamos a leerlo, para así lo vemos con la palabra, ¿no? Dice el versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Dios obró dando una salida de la manera que Él sabe y que Él puede hacerlo. Así que, hermanos, llenemos nuestros depósitos de fe. Busquemos al Señor, limpiemos nuestras vidas, saquemos la chatarra, saquemos la basura que quizás hemos ido acumulando y que entorpecen esa relación, para que Dios pueda ir obrando eso en nosotros, llenando nuestros depósitos, ir mostrándonos su voluntad y revelándose y nosotros conociéndole de manera tal que también cuando lleguen estos momentos podamos responder de la manera que Él espera. Y hay un aspecto más que quiero mencionar, que está en el capítulo 15. Vamos a saltar los primeros versículos y vamos a ir al versículo 8. Bueno, arranco del versículo 7. Esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra, ¿no? El Señor había mandado al profeta Azarías para hablarle y animarle al rey Asa, pero para no alargarlo mucho, quiero pasar de largo eso y llegar al versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, que decía, esfuércense, no desfallezcan, pues hay recompensa, cuando le busquen, le dijo en el versículo 2, cuando le buscan será hallado de ustedes, y ustedes ya lo vieron, le dice el profeta, ya ustedes ya vivieron la experiencia de cuando han buscado a Dios de corazón, Él ha estado allí presente. Entonces, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo
Y empezó a hacer algunas cosas más. Empezó a hacer algunas cosas más. Dice que, ahí al principio del versículo 8, que quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado. Entonces yo quiero que veamos lo que vamos a mencionar ahora, como que Asa y su pueblo empezaron a agudizar su vista espiritual y empezaron a encontrar cosas que hasta ahora no se habían dado cuenta. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Porque debiera pasar que cuando nosotros vamos creciendo en nuestra relación con el Señor, vamos creciendo en nuestro conocimiento de su voluntad expresada a través de su palabra, hay cosas que antes nos pasaban de largo y ahora nos empezamos a dar cuenta si forman o no forman parte de la voluntad de Dios. Antes había cosas que las veíamos y no nos llamaba la atención, no pensábamos que estuvieran mal o que estuvieran bien, directamente estaban. Pero es como que nuestra vista se va haciendo cada vez un poquito más aguda, nuestra vista espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va obrando y nos va mostrando cosas. Entonces resulta que, claro, en un principio el rey Asa, ¿qué hizo? Sacó todas las imágenes de Baal y de Asera. ¿Quiénes eran Baal y Asera? Eran los dos dioses principales. Ya todo el mundo sabía que Baal y Asera no podían estar. Entonces ellos habían sacado, habían limpiado, no quedaba ni una estatua de Baal ni de Asera. Bueno, quedaba una que ya la vamos a encontrar después, que estaba escondida. Pero todas las que estaban a la vista las sacaron todas. Pero ¿qué pasó? Pasó que habían quedado algunos otros idolitos ahí dando vuelta. Había algunas otras estatuitas ahí de otros ídolos que no eran tan importantes como Baal y Asera, pero que estaban allí y que no tenían que estar. Entonces ahora, ellos que tenían más agudeza espiritual y Dios había afinado su vista, notaron que había otros ídolos que había que sacar. Entonces, hermanos, nosotros en nuestra vida también, en la medida que crecemos y que el Señor nos muestre que hay cosas que antes no nos habíamos dado cuenta, pero que ahora nos damos cuenta que no forman parte de la voluntad de Dios, no, tenemos que sacarlo, como hizo Asa. No es solamente sacar lo grueso, lo que es evidente que está mal, como era Baal y Asera. También hay otros ídolos menores, hay otras estatuitas que tenemos ahí guardadas, que nosotros por ahí reverenciamos, entre comillas, y que ahora nos damos cuenta y tenemos que sacarlo. Eran pequeños ídolos que todavía estaban por allí. ¿Qué más hizo? ¿Qué dice al final del versículo 8? Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. ¿Les suena esto? ¿Reparó el altar? Miren, a esta altura, el rey Asa hacía unos 13, 14, 15 años que estaba en el reinado. ¿Ustedes se piensan que nunca había pasado por ahí delante del pórtico del templo y había visto que estaba el altar roto? ¿Cuántas veces lo habrá visto? Y no le dio bolilla. Sin embargo, ahora que estaba más cerca del Señor y de su voluntad, se dio cuenta y dijo, pucha, este altar no puede estar roto como está. No debiera estar roto como está. Vamos a reconstruirlo. Cosas que antes no se había dado cuenta, él hacía 15 años y su memoria todos los años que no había sido rey, que pasaba todos los días por ahí adelante. Y nunca había prestado atención, pero ahora que estaba, creciendo y madurando en su relación con Dios, en su voluntad, se dio cuenta que debía reconstruir el altar. ¿Nos damos cuenta nosotros, hermanos, cuánto le ha pasado eso en la medida que va transcurriendo nuestra vida? Bueno, vamos notando cosas que tiempo atrás no nos parecían y que ahora sí nos damos cuenta y que el Señor nos va marcando. Cosas en nuestra vida, cosas en la forma en que nos relacionamos con otros, con aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro entorno, cosas que hacemos, costumbres, hábitos. Bueno, hermanos, son todas cosas que debemos prestar atención porque también tenemos que sacarlas si no son las que Dios quiere que estén en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Fíjense el versículo 9. Esperen que de vuelta más la hoja. Después reunió a todo Judá y Benjamín, era su pueblo, la tribu de Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros, ¿de dónde? De Efraín, Manasés y Simeón, que eran
de los pueblos vecinos, de las tribus vecinas, no eran de ellos, pero se les juntaron. ¿Por qué? Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Qué pasó? Era atractivo estar con ellos, porque Dios se manifestaba en ellos. Entonces los de los poblados de alrededor los veían y decían, pero míralos a esto, cómo Dios está con ellos. Y cómo lo buscan y cómo Dios les responde. Entonces dice que veían ellos y ¿qué hicieron? Se fueron con ellos. Se fueron a juntar con ellos. Entonces, hermanos, este también es un síntoma de si nuestras vidas están transitando el camino de lo que Dios quiere. Cuando haya otros a nuestro alrededor que nos vean y digan, la verdad que vale la pena buscar a Dios, porque lo busca, estos lo buscan, y vemos los resultados. ¿Y qué pasó? Entonces eso los animó a hacer algo que nosotros también hacemos, y está bien que lo hagamos, que es renovar su compromiso con el Señor. Todos, dice, hombres, mujeres, de los más viejos hasta los más jóvenes, todos renovaron su compromiso del Señor. Dice el versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera, bueno, miren si nosotros hiciéramos esto, ¿no? Cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, que muriese. Grande o pequeño, hombre o mujer. Bueno, ese dejémoslo para ellos ahí. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová Dios le dio paz por todos lados. Renovaron su compromiso. A mí me gustó una frase que estaba en una de las lecturas de estos días de una vida con propósito, que dice que Dios nos pide que nosotros mismos nos sacrifiquemos en su altar como sacrificios vivos, ¿no? Hablando esto de los altares, de los sacrificios al Señor, dice, ustedes sacrifiquen sus cuerpos en sacrificio vivo. Pero dice, ¿cuál es el problema? Dice el autor del libro con los sacrificios vivos. Que por ahí se levantan y se escapan del altar. Una figura graciosa, pero muchas veces nos describe a nosotros, hermano. Estamos allí en el sacrificio, pero como estamos vivos, no muertos, ¿qué hacemos? De vez en cuando pegamos el saltito y nos escapamos del altar. Entonces, hermano, cada día, la gente dice, no, pero ¿cómo? Hermano, cada día, no, yo ya me entregué al Señor, no importa, volvé a hacerlo cada día. Volvé a Él, entregale tu vida, consagrar tu vida a Él una vez más y cada vez más. Y llegando ya al final, ¿se acuerdan de la abuelita Maaca que leímos hace un rato? Bueno, viejita picarona, fíjense el versículo 16, se había escondido una imagen de la diosa Acera. Ella vio todo lo que su nieto el rey estaba haciendo. Que sacaba, que agarraba los ídolos, las imágenes de Baal, de Acera, que destruyó todo, terminó sacando, pero la viejita picarona, que se ve que le gustaba esto de adorar a la diosa Acera, se había guardado una. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta, la encontraron. La vieron ahí, no sé, prendiéndole velita a Acera, no sé qué había en esa época, ¿no? ¿Y qué dice? Aún a Maaca, madre del rey Asa, que como dijimos en realidad era la abuela, él mismo, el rey, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Acera y se la había guardado, se la había escondido. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Yo no creo que el rey haya reaccionado violentamente contra su abuela de una, pero estoy seguro que su abuela, cuando la encontraron, que tenía ahí la estatua de la diosa Acera, habrá dicho, no, déjamela, y habrá tratado de quedársela, y habrá rehusado a dejarla, ¿no? Entonces por eso hace, dame eso acá, porque ¿qué dice? Que la depuso de su dignidad. Y si ella era la reina madre en el palacio, ¿no? Dice que la sacó, le quitó el título de reina madre. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros, y esto es para que cada uno lo pensemos, cuántas veces nosotros, por no quedar mal con la abuelita Maaca,
aceptamos y transamos con el pecado. No quizás nuestro, pero aceptamos situaciones que no tienen que ser. Entonces, pidamos sabiduría al Señor, porque las situaciones puntuales son difíciles, a veces nosotros no tenemos la sabiduría suficiente para actuar, pero sepamos que no debemos avalar, por lo menos, no debemos avalar que la abuelita Maaca tenga la estatua de acera en su pieza. Ella no molestaba a nadie, ella la tenía en su pieza, nadie se había enterado que la tenía, pero no era lo que Dios quería. Entonces son cuestiones, hermanos, para que nosotros pensemos en esto de reconstruir nuestro altar, de buscar al Señor de aquello que tenemos que limpiar y sacar de nuestras vidas, para que el Señor nos guíe y podamos hacerlo plenamente y conforme a su voluntad. Porque buscar a Dios con sinceridad de corazón, con limpieza de corazón, hace que el Señor responda. El Señor nos dé paz y el Señor nos prospere. Y no estamos hablando acá de prosperidad material, sino que estamos hablando de la prosperidad espiritual, la prosperidad de vida, que el Señor es la que nos promete y que dice que todo lo demás nos dará como añadidura. Bueno, hermanos, dejamos acá. Me han estado escuchando ya bastante tiempo, pero creo que es interesante ver desde otro aspecto, en el testimonio de otras personas, esto que venimos reflexionando en estos días. Bueno, ¿les parece que oremos para terminar? Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, que podemos compartir con libertad. Señor, confiamos que tu Espíritu Santo nos guía en el entendimiento y en la reflexión y también en la aplicación a nuestras propias situaciones específicas, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, nos estás hablando de limpieza, nos estás hablando de sacar aquello que es una basura espiritual en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras costumbres, aún a veces en lo que hacemos cada día, Señor. Bueno, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté, le pedimos, suplicamos, nos esté mostrando y, Señor, que nosotros tenemos la decisión firme de poder quitar eso de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestro andar cotidiano, para que tú puedas, Señor, revelarte con plenitud y poder. Señor, si vos no lo pedís, es porque sabés lo que vas a hacer después. Y así que a nosotros nos toca obedecerte y confiar, Señor. Que podamos entenderlo y que podamos hacerlo en nuestras vidas con la guía y la convicción de tu Espíritu Santo. Señor, nos despedimos, te pedimos que nos sigas acompañando, confiamos en ti y esperamos en tu voluntad y en tu propósito. Bendícenos, bendice a cada hermano, bendice a cada hogar aquí representado. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.